él no la comparte con nadie, y yo siempre quiero tener presente, amados hermanos, amadas hermanas, siempre necesito tener presente que las cosas son así. Amén. Porque es muy peligroso cuando nosotros los seres humanos nos llenamos de ego, de arrogancia, de altanería, cuando dejamos de tener los pies puestos en la tierra y cuando comenzamos a sentirnos como avestruces, amén, como pavos reales ahí con esa cosa abierta, ¿no? Entonces eso es demasiado peligroso, amén. Y el Señor nos libre de esas cosas, el Señor nos libre de esos sentimientos y de esas emociones que son carnales y que destruyen a la persona humana, amén. Diga, destruyen a la persona humana, amén. Una de las cosas que Él espera de sus siervos y de sus siervos es humildad. Por supuesto, Él espera amor, Él espera paciencia, Él espera honestidad, decencia. Él espera, amados hermanos, que nos amemos los unos a los otros y que nos ayudemos a llevar las cargas los unos de los otros. Hoy, hermanos, vamos a compartir palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Vamos a compartir palabra de Dios, hermanos, amén. Y vamos a compartir también Espíritu de Dios, amén. Yo quiero pedirles que me ayuden a compartir el alimento, amén. En una ocasión, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que ya era tarde, el día ya era tarde, y ustedes saben que en el ministerio público del Señor, ahí no había hora, ahí no había día, no se sabía qué día era, si era domingo, o si era lunes, o si era viernes, o si era miércoles, o si era... no importaba el día, tampoco importaba la hora, es decir, no había horas, los discípulos no cargaban relojes, el Señor no cargaba reloj, no habían tampoco celulares, amén. La gente no estaba distraída con el Facebook, o con el Instagram, o con el Twitter, o con las redes sociales en general, amén. La gente estaba enfocada, el Señor Jesús estaba enfocado, los discípulos estaban enfocados, y un día en particular no se habían dado cuenta que de repente se dieron cuenta que el sol estaba ya ocultándose, es decir, ya era tarde. Y viene el Señor Jesús y les dice a los discípulos, vayan y den de comer al pueblo. Y los discípulos se asustaron y le dijeron, Señor, no tenemos pan que darles. Y 200 denarios, que era una tremenda cantidad de plata, no ajustarían para darles de comer a todos. Y entonces el Señor Jesús, ya usted conoce la historia, mandó a preguntar si habían por ahí unos cuantos pececitos y unos cuantos pedacitos de pan, y los encontraron, y dice la palabra que el Señor mandó a sus discípulos a repartirlos. Amén. Ustedes saben que eso también es para nosotros, y nosotros tenemos que repartir. Yo voy a repartir panes, yo voy a repartir pececitos el día de hoy, pero yo necesito que ustedes también me ayuden a repartirlos, amén. Que no se queden con él. Después dice que sobró tanto pan y sobró tanto pez, que el Señor mandó a los discípulos a recoger lo que había sobrado, y recogieron 12 canastos. Si yo, amados hermanos, me imagino canastos de aquellos que eran más grandes que los sombreros mexicanos, amén, que se recogieron, amén, grandototes, amén, es decir, toneladas de peces y toneladas de pedazos de pan y de pan que sobraron, porque cuando estamos hablando del Señor siempre hay sobreabundancia. Diga sobreabundancia, amén. Así es que el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema Jesús, repita conmigo, Jesús calma la tempestad, amén. Jesús calma la tempestad. Vamos a repetirlo, Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Cierre los ojos, vamos a ver, cierre los ojos y repita conmigo, Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Ese es el tema. Y yo quiero invitarles a venir conmigo al Evangelio según San Marcos, al capítulo 4. Y aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, hoy, amados hermanos y hermanas, es domingo 7 de abril de este año en curso 2019. Aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4,
encontramos un día del Señor Jesucristo y de los discípulos súper pesado de trabajo. Es decir, la Biblia no nos dice a qué horas comenzó aquel día, pero con toda seguridad comenzó antes de que saliese el sol. Y la Biblia no nos dice tampoco a qué horas terminó el día, pero con toda seguridad terminó después que se puso el sol. Y este había sido un día extraordinario. El Señor no había parado de enseñar, no había parado de predicar, no había parado de sanar, no había parado de hacer milagros y no había parado de trabajar con la gente en aquel día. Un día realmente extraordinario y pesado. ¿Cuántos han tenido días pesados de trabajo? Y saben ustedes cómo nos sentimos después de un día de trabajo largo, ¿verdad? Cuando nos levantamos antes de que sale el sol y ya estamos trabajando y el sol se ha ocultado y seguimos trabajando, y usted sabe cómo nos sentimos: cansados, hambrientos, con sed, soñolientos, queremos descanso, queremos la cama, no queremos saber de nada más que acostarnos, relajarnos, cerrar los ojos y caer en los brazos de ese hermoso sueño hasta que amanezca el siguiente día. Amén. Este había sido un día pesado de trabajo, un día muy largo. Y acá en este capítulo del Evangelio según San Marcos, dentro de todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó al pueblo que se acercó a Él en aquel día, y con seguridad eran multitudes, Él les había hablado de parábolas o en parábolas, porque Él sin parábolas no hablaba y sin parábolas no enseñaba. Una parábola es una verdad oculta que solamente es revelada para aquellos a quienes el Espíritu del Señor llama. Es una parábola, es una verdad, es una enseñanza que es para todos, pero no todos la entienden. Por ejemplo, los fariseos escuchaban estas parábolas y no las entendían. Los saduceos escuchaban y no las entendían. Los herodianos escuchaban y no las entendían. Los enemigos del Señor escuchaban y no las entendían. Pero había gente que sí las entendía. En algunas ocasiones ni siquiera los discípulos las entendían. En alguna ocasión los discípulos le preguntaron: y Señor, ¿y por qué les hablas en parábolas? En otras ocasiones los discípulos venían al Señor cuando ya estaban en privado y le decían: Señor, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y Él les explicaba a los discípulos: ni siquiera ustedes entienden, les decía. En algunas ocasiones los regañó también, porque les dijo: si les hablo cosas terrenales y no entienden, ¿cómo van a entender si les hablase las espirituales? Entonces, en este capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, es un capítulo cargado de trabajo. Es un capítulo cargado de conocimiento, es un capítulo cargado de enseñanza, es un capítulo cargado de palabra de Dios. Entre el versículo 1 al 20, ahí está la parábola del sembrador. Ya hemos escuchado la parábola del sembrador. En el capítulo 4, versículos 1 al 20. Comenzando en el versículo 21, en el mismo capítulo del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, pero comenzando en el versículo 21 hasta el versículo 25, el Señor habla de la parábola en la cual Él dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo esto en el mismo capítulo. A partir del versículo 26 al versículo 29, en el mismo capítulo de Marcos, Él habla de la parábola del crecimiento de la semilla. Imagínense todas estas parábolas en un solo capítulo. En el versículo 30-32, Él habla de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Se acuerdan ustedes que la semilla de la mostaza es la más pequeña, pero cuando es sembrada y cuando crece se convierte en el árbol más grande de todos? Así es la fe, decía Él. Amén. El versículo 33 al versículo 34, el Señor explica el por qué Él hace uso de parábolas. Amén. Allí mismo en ese capítulo 4. Pero nosotros vamos a comenzar a leer a partir del versículo 35, en donde
se nos explica, se nos habla de cómo el Señor Jesucristo calma la tempestad. ¿Cuál es el título del pensamiento de hoy? Jesús. Pues esa historia la vamos a encontrar en el capítulo 4, a partir del versículo 35 hasta el versículo 41. Bien interesante y es bien maravilloso, hermanos, adentrarnos, profundizarnos en la palabra del Señor. Hay tantas cosas ahí que nosotros no vemos, a simple vista no vemos, pero cuando nos detenemos y nos ponemos los lentes del Espíritu del Señor, es maravilloso los colores y los aromas que podemos ver y que podemos percibir para alimentar nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro ser. Entonces aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante, en el todopoderoso y precioso nombre de Jesucristo el Señor, nos dice la Escritura que aquel día, ¿cuál es aquel día? Aquel día de trabajo. Aquel día de trabajo pesado, de enseñanza, de predicación. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Mire qué cosa más maravillosa. Usted sabe que un día consta de 24 horas. Amén. Un día no es solo la mañana, no es solo el mediodía, no es solo la tarde, no es solo la noche. Un día son 24 horas que tiene todas estas cosas. Y este día en particular había mucho trabajo. Había mucho trabajo. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan? Conectémonos. Había mucho trabajo. Amén. Y ese día el Señor esperó a que llegara la noche. Es decir, esto sucede, esto que leemos ahí en el versículo 31, sucede después de aquel largo día en el cual él había enseñado la parábola del sembrador, en el cual él había hablado sobre que no había nada oculto que no haya de ser manifestado, que él había enseñado sobre el crecimiento de la semilla, sobre la parábola de la semilla de mostaza, había hablado sobre la razón por la cual él utilizaba las parábolas. Y en ese día, al caer la noche, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ustedes saben que una de las cosas que se caracterizan en la noche es que cuando llega la noche, ¿qué llega junto con la noche? ¿Qué llega? Dígalo fuerte. Cuando llega la noche, llega la oscuridad. Y ustedes saben que si nosotros vamos a ir a algún lugar, generalmente escogemos ir a ese lugar de día. Porque en el día hay luz. No escogemos ir de noche. Porque la noche se caracteriza por la oscuridad. La noche se caracteriza por oscuridad, que significa por un tiempo, por un momento, por un lugar en el cual nosotros no podemos ver, porque está oscuro. No hay visión en la oscuridad, y si no hay visión no hay conocimiento, y si no hay conocimiento entonces no hay sabiduría, no hay luz, hay peligro. La oscuridad es sinónimo de peligro. La oscuridad es sinónimo de mal. La oscuridad es sinónimo de infierno, es sinónimo de Satanás. Y algunas veces nosotros leemos y no nos detenemos y no prestamos atención. Y el Señor le dijo a los discípulos, ¿cuándo cayó la noche? O sea, ¿ustedes creen que el Señor no se daba cuenta de la hora que era? ¿Ustedes creen que el Señor no les pudo haber dicho a los discípulos, pasemos al otro lado, al mediodía? O cuando todavía faltaban 2 o 3 horas de luz, de sol. ¿Por qué esperó el Señor a invitarlos a pasar al otro lado? Cuando ya era de noche. Cuando ya era de noche. Dice la palabra del Señor en el verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba
en la barca y había también con él otras barcas. Pero, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esa palabra anegaba significa que las olas eran tan grandes. Vea lo que dice ahí. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Es decir, las olas eran tan grandes que caían adentro de la barca, a tal punto que la barca en la que ellos estaban casi se anegaba. Eso quiere decir casi se hundía. De tal manera que ya se anegaba. Yo crecí a la orilla del mar. Muchos de nosotros hemos crecido a la orilla del mar. Y tenemos experiencia con el tema del mar. Alguna experiencia, unos más que otros. Yo recuerdo que los abuelos, allá en mi puerto, El Triunfo Soñador, cuando el mar estaba bravo, decían, el mar está bravo. Otros decían, el mar está picado. Tuve la experiencia de cruzar un lugar que allá llaman La Bocana. La Bocana es en donde se encuentra la bahía con el mar abierto. Terrible ese lugar. Barcos pesqueros que se ven así, mire. Y esos barcos pesqueros tienen unas plumas, no sé de cuántos metros es en total, o pies de alto. Pero las olas son tan grandes ahí que los barcos se hunden y olas los cubren todo el barco. Y vuelve a salir como que es un sub y baja así. Esa cosa ahí es terrible para hacer. Si usted nunca lo ha hecho, no lo haga. No se lo recomiendo. Una tormenta en el mar es algo impresionante. Estar en una tormenta en el mar es algo impresionante. Pero no solamente hay tormentas en el mar, hay también tormentas en la vida. No solamente hay olas en el mar, hay también olas en la vida. Diga conmigo, olas en la vida. Que son tan impresionantes como las tormentas que se encuentran en el mar. Y le quiero hablar de esto, amados hermanos, porque hay mucha gente que se ahoga en la vida. Hay mucha gente que se les hunde la barca de la vida. Hay muchas personas que permiten que la tormenta de la vida les aneguen sus barcas, que los hundan. Algunos se suicidan. Otros, al no poder lidiar con esas tormentas, terminan homeless, terminan en las calles desposeídos, durmiendo y sufriendo todo tipo de vicisitudes. Saben, amados hermanos, amadas hermanas, que cuentan la historia de un campesino que un día le pidió al Señor de los cielos y le dijo: Señor Dios, yo quiero pedirte que me des el poder para controlar la naturaleza. Le dijo este campesino al Señor: dame el poder de mandar sobre la naturaleza para que la naturaleza me dé mis mejores cosechas. Ustedes saben que para que un agricultor tenga una buena cosecha necesita sol, pero también necesita lluvia, también necesita agua, y la necesita a tiempo y la necesita fuera de tiempo. El agricultor sabe lo que necesita. Y este agricultor, cansado de tener malas cosechas, le pidió al Señor el poder para controlar la naturaleza y el clima y el tiempo. Entonces el Señor le dio el permiso. Y cuando el campesino quería lluvia ligera, bueno, él daba la orden y decía: solo quiero lluvia ligera, y solamente le caía lluvia ligera. Cuando el campesino quería sol, él decía: yo quiero sol, y aparecía el sol.
Cuando el campesino quería que el sol brillara más, el sol brillaba más. Si necesitaba más agua, solamente pedía más agua y llovía más. Porque Dios le había dado el poder para controlar la naturaleza y para controlar el clima. Pero lo extraordinario de esto es que muy a pesar de que aquel agricultor tenía control de la naturaleza, y llovía cuando él decía, y se secaba cuando él decía, y salía el sol cuando él decía, cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa fue muy grande. Su sorpresa fue muy grande, su estupor. Porque resulta que la cosecha terminó siendo todo un fracaso. Perdió la cosecha. No sirvió la cosecha. Y el campesino se desconcertó y dijo, ¿y ahora qué pasó? Si salía el sol cuando yo quería sol, si llovía cuando yo pedía lluvia, si había agua cuando yo quería agua. Y yo controlaba la naturaleza, y yo he controlado el clima, y yo he controlado el tiempo, y yo sé lo que la semilla necesita. ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué he tenido este fracaso con la cosecha? Y usted sabe cómo nosotros somos los seres humanos, que nunca estamos contentos, ¿verdad? Nos enojamos si tenemos y nos enojamos si no tenemos. Nos enojamos si nos sobra y nos enojamos si nos hace falta. Nunca estamos contentos. Y este campesino, desconcertado y molesto, un poco enojado, fue donde el Señor Dios y le dijo, ¿y por qué ha fracasado mi cosecha? Tú me diste el poder de controlar la naturaleza y sin embargo, mira, la cosecha no ha servido. Yo sé de los climas, Señor, y controlé los climas y le di a la semilla y a la plantación lo que necesitaba. ¿Y por qué ha salido mal la cosecha? Y el Señor le respondió a este agricultor y le dijo, bueno, le dijo, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía y necesitabas. Pediste lo que quisiste, pero no lo que realmente convenía. Porque tú jamás pediste tormentas. Y por si no lo sabías, las tormentas son muy necesarias para limpiar la siembra. Las tormentas son muy necesarias para ahuyentar las aves. Las tormentas son muy necesarias para ahuyentar todos los animales que se comen la cosecha y que enferman y que llenan de plagas a la cosecha. Si no hay tormentas, las aves no se van. Si no hay tormentas, todos esos animales venenosos y dañinos que dañan la cosecha tampoco se van a ir. Las tormentas son necesarias para que purifiquen la cosecha. Y ustedes saben cómo nosotros reclamamos cuando nos llegan tormentas a la vida. Y lo primero que hacemos es, Señor, dame poder para controlar el clima en mi vida. Dame poder para que no haya tormentas en mi vida. A nosotros no nos gustan las tormentas. Porque las tormentas nos hacen sentir inundados, porque las tormentas nos llenan de problemas, nos llenan de estrés. Y como no sabemos controlarlas, nos enferman. Pero las tormentas todas tienen un propósito. Las tormentas ahuyentan a los animales de rapiña. Ahuyentan a los animales que nos causan plagas y que nos causan enfermedades. ¿Saben ustedes que las tormentas de nuestra vida también nos ayudan a reconocer quiénes verdaderamente son nuestros amigos? ¿Quiénes verdaderamente son nuestros familiares? ¿Quiénes verdaderamente son aquellos que están con nosotros? Solamente es en medio de la tormenta cuando nosotros podemos experimentar la verdadera presencia y la verdadera gracia y, amados hermanos, el verdadero poder del Espíritu de Dios en mi vida. Amados hermanos, solamente es a través de la tormenta cuando el poder de Dios tiene la capacidad de hacerse manifiesto en mi vida. Pero, ¿por qué reclamamos cuando estamos en medio de la tormenta?
¿Por qué reclamamos cuando estamos en medio de problemas? ¿Por qué reclamamos cuando tenemos necesidades? Cuando padecemos enfermedades, cuando padecemos problemas de finanzas, cuando nos botaron del trabajo, cuando no tenemos para pagar la renta, cuando nuestros hijos se enferman, cuando no sabemos qué hacer. ¿Por qué reclamamos si las tormentas en la vida también tienen un propósito? Todo, diga todo, absolutamente todo tiene un propósito. Diga, tiene un propósito. La mayoría de personas humanas desearían que absolutamente todo en nuestra vida sea puro amor y dulzura y que no hayan problemas. O sea, a todos nosotros nos gustaría, aquí todo es un paraíso, todos queremos vivir en un paraíso permanente. No queremos que nunca nadie jamás hable de nosotros, que nunca nadie nos vea mal, que nunca nadie vea mal a nuestros hijos. Queremos estar rodeados solamente de sol y de luz y el agua suficiente para tomar y para bañarnos y para los quehaceres que necesitamos y hasta ahí. Pero absolutamente todo tiene una razón en la vida. Diga, todo tiene una razón en la vida. La persona optimista, amados hermanos y hermanas, no es aquella que no ve las dificultades, sino aquella que no se asusta ante las dificultades. No se echa para atrás. Por eso es que nosotros, si enfocamos las cosas de una manera correcta, tenemos que entender que cuando nos enfrentamos a un problema, a una enfermedad, a una tormenta X en nuestras vidas, tenemos que entender que a través de las tormentas lo que el Señor quiere es desarrollar en nosotros el conocimiento para que tomemos ventaja, para que crezcamos, para que seamos fortalecidos. Y el Señor estaba a punto de enseñarle a sus discípulos una de sus más grandes lecciones de vida. Y es por eso que Él esperó a que cayera el sol. Es por eso que Él esperó a que llegara la noche. Es por eso que Él esperó a que las condiciones fueran perfectas, para que aquella tormenta llegara en el momento perfecto y en el momento adecuado. Y es por eso que las olas eran tan grandes. Y es por eso que los discípulos se encontraron en un momento que no sabían qué hacer. Diga conmigo, no sabían qué hacer. Amén. A nosotros, amados hermanos, y a usted le puede parecer extraño este consejo, pero si usted nunca ha experimentado una tormenta en su vida, es importante que se la pida al Señor. Yo no sé, hermanita Sandra, si ya le pasó todo lo que aprendió durante la tormenta del año pasado. Es importante que no olvidemos las lecciones. Porque si nosotros olvidamos las lecciones, si olvidamos la historia, esa historia y esa lección se puede volver a repetir en nuestra vida. Porque lo que sucede es que muchas veces la tormenta viene y el Señor nos permite salir de esa tormenta, pero luego olvidamos las cosas que muchas veces provocan las tormentas. Porque hay veces que las tormentas son naturales, pero hay veces que las tormentas son artificiales. Es decir, hay veces en las que somos nosotros mismos, por causa de las malas decisiones que tomamos, que provocamos las tormentas en nuestras vidas. Amén. Un hombre que está casado con una bella familia, una bella esposa, unos bellos hijos, y de repente decide engañar a su mujer, y después se le destruye la familia, no puede culpar a las tormentas naturales. Esa es una tormenta artificial que la provocó él mismo. O viceversa, si es la esposa la que hace eso la provocó ella, no la provocó la naturaleza. Es importante que nosotros hagamos diferencia y es importante que nosotros no provoquemos tormentas artificiales en nuestra vida. Si yo soy una persona que no tiene control de su propio carácter, que no tiene control de sus propias emociones, voy a provocar tormentas en mi vida. Y esas tormentas son artificiales y esas tormentas me van a hacer daño. Y no debo yo de provocar eso. Pero estamos hablando de las tormentas naturales y aquí el Señor estaba queriendo enseñarles a los discípulos una tormenta natural y cómo lidiar con esta tormenta. Entonces, a nosotros nos hacen falta verdaderas tormentas en la vida y esa es la razón por la que muchas personas son tan inmaduras.
Esa es la razón por la que muchas personas son tan débiles. Esa es la razón por la que muchas personas no tienen ni siquiera la capacidad de soportar una mala mirada. A veces una mala mirada ofende a alguien. A veces, mire, por ejemplo, si usted mira las redes sociales, tal persona se suicidó. El otro día allá en México, una persona famosa en México, hace como unas 3 semanas, un mes atrás, muy famoso, muy conocido, se quitó la vida. Y él dejó una nota que por qué se había suicidado. Y se había suicidado o él se suicidó de acuerdo a lo que él dejó en esa nota, porque una niña adolescente iba a aparecer públicamente denunciándolo de abuso sexual. Y él dijo, eso es una mentira, y para no estarme defendiendo de mentira, mejor me quito la vida. O sea, si eso de verdad era mentira, ¿usted cree que yo me voy a quitar la vida por una mentira? Tiene que ver con el tema del desarrollo de nuestro carácter. Y las tormentas en nuestra vida lo que hacen es precisamente eso, desarrollar nuestro carácter. Y el Señor quería desarrollar el carácter de los discípulos porque había muchas cosas que ellos no entendían. Ellos no entendían. Entonces, algunas veces hace falta que llegue una verdadera tormenta en nuestras vidas para ayudarnos a entender. ¿Saben ustedes por qué los adolescentes se caracterizan por ser rebeldes en términos generales? Los adolescentes y las adolescentes se caracterizan por ser rebeldes porque nunca han pasado tormentas en su vida. Porque ellos no saben lo que es aguantar hambre, porque ellos no saben lo que es dormir debajo de un puente, porque ellos no saben lo que es no tener dinero, porque ellos no saben lo que es andar a pie, porque ellos no conocen del desprecio, porque ellos no conocen, amados hermanos, de las duras cosas que ofrece la vida allá afuera. Ahora, el problema es cuando dejamos de ser adolescentes y crecemos y llegamos, como diría mi abuelita, a viejos. Y seguimos de rebeldes como si somos adolescentes. Es por eso que las tormentas son tan importantes en nuestras vidas. ¿Qué tanto ha cambiado su vida, hermano George, después de las tormentas que usted ha vivido? ¿Qué tanto ha cambiado su vida, hermano Edwin, después de las tormentas que usted ha vivido? ¿En qué le han beneficiado las tormentas de su vida, hermano Moisés, hermano Conchito, hermana Ceci, hermana Carmen, hermano Guillermo? ¿En qué ha cambiado o han cambiado las tormentas de nuestra vida, lo que nosotros somos? Cada uno de nosotros es el producto de todas esas tormentas que ha experimentado en el camino. Pero las tormentas no están ahí para destruirnos. Las tormentas están ahí para formarnos. Están ahí para construirnos. Están ahí para fortalecernos. No están ahí para hundir nuestra barca. Están ahí para que nos demos cuenta de la manera que Dios, el Señor, puede hacerse manifiesto en medio de la tormenta. El milagro de Dios se da en medio de la tormenta. El poder de Dios se manifiesta en medio de la tormenta. Y a su nombre. En el griego original, la palabra que se usa para describir la tempestad es seismos, seismos. De esa palabra seismos en el griego original, que es la palabra que se usa para describir la palabra tempestad, proviene la palabra sismo. Y ustedes saben que cuando nosotros mencionamos la palabra sismo, por ejemplo, ustedes escuchan en las noticias, hubo un sismo en California, hubo un sismo en el Distrito Federal, hubo un sismo en San Salvador. De lo que nos están hablando es que hubo un terremoto. Un terremoto. Cuando la Biblia dice que se levantó una gran tempestad, diga tempestad, lo que está diciendo es que se levantó un gran terremoto. Terremoto, hubo un cisma en la vida de los discípulos, diga de los discípulos. La palabra del Señor utiliza también que
se levantó y echaba las olas en la barca. La tempestad de viento era tan grande que levantaba las olas del mar y aquellas olas venían y caían sobre la barca. Eran unas olas grandes. Esa palabra grande, cuando se refiere a las olas, viene de un adjetivo griego llamado megas, y eso quiere decir que es algo que ha sido engrandecido 1.000.000 de veces. Es decir, que esta no era una tormenta cualquiera. Las olas habían sido engrandecidas 1.000.000 de veces de lo que normalmente eran. El sismo había sido engrandecido mucho más, la tempestad había sido engrandecida mucho más, porque era necesario que los discípulos experimentaran en esa tempestad y en esa tormenta lo que iban a experimentar en su vida al servicio del Señor. Cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo botó del caballo, y el apóstol y Saulo de Tarso le dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después lo mandó a una casa. Y después le habló a un discípulo llamado Ananías. Y Ananías le dijo el Señor a Ananías: ve, porque ahí está un Saulo de Tarso en tal lugar, ve y pon las manos sobre él. Y Ananías le dijo: Señor, toda la iglesia le tiene miedo a este hombre. Porque Saulo de Tarso era un soldado romano. Había ya asesinado a muchos cristianos, hombres y mujeres. No tenía el respeto por nada ni por nadie. A las mujeres las tomaba del pelo y las arrastraba a la cárcel. A los hombres igual los torturaba, los mataba, daba órdenes para que fueran asesinados. ¿Y saben qué le dijo el Señor? No te preocupes, porque este es una persona escogida por mí para el ministerio. Estoy parafraseando al Señor. El Señor te bendiga, papá. Y el Señor le dijo a Ananías: yo le voy a enseñar a este, hablando de Saulo de Tarso, lo mucho que le es necesario sufrir para heredar el reino de los cielos. Mire usted, preste atención. Lo mucho que le es necesario sufrir para heredar el reino de los cielos. Nosotros creemos que la vida en el Señor es una vida de rosas, una vida de olores fragantes. Y nosotros muchas veces, la gente se preocupa, se pregunta muchas veces: pero ¿cómo es posible que cuando yo estaba en el mundo era borracho, ladrón, mentiroso, tenía pisto, tenía plata, tenía dinero en mi cuenta de banco, y hoy estoy acabado? Tenía trabajo y hoy no tengo nada, me echaron del trabajo, tenía familia y hoy no tengo nada. El Señor Jesús dijo: yo le voy a enseñar a este lo mucho que le es necesario sufrir para heredar el reino de los cielos. Es decir, desde el mismo momento que usted y yo decidimos y escogemos convertirnos en cristianos y entregar nuestra vida al Señor, en ese mismo momento tenemos que aceptar y tenemos que entender que para ir al otro lado con el Señor, al otro lado, ese otro lado es el reino de Dios. ¿Están ahí conmigo? Verso 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Es decir, el Señor nos invita a ir con Él al otro lado, pero para llegar al otro lado es necesario que primero pasemos en medio de la tempestad. Es imposible pasar al otro lado sin atravesar la tempestad. Es imposible pasar al otro lado sin experimentar esas olas que son incrementadas 1.000.000 de veces más de lo normal, sin experimentar los sismos de la vida, los problemas de la vida, sin experimentar el desprecio de la gente, los insultos de la gente, los vituperios de la gente. El Señor dijo a los discípulos en Mateo, en el sermón de la montaña, Mateo 5, 6, 7, 8, benditos sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.